¿Qué onda, trader? ¿Cómo andas? El día de hoy nos vamos a enfocar en esta pregunta. Chéquense. Dice, ¿tu costo de vida qué porcentaje de tu ingreso es? Hay días de nada operar, festivos y nada de entrada. Si te interesa saber lo que tengo que decir acerca de esta pregunta, quédate porque va a estar interesante. Hay muchas cosas relacionadas y creo que podemos hablar de ellas y te puede dejar bastante aprendizaje. La verdad es que creo que es algo muy importante hablar acerca del dinero, del porcentaje de dinero que te estás gastando en tu día a día. Son muchas cositas, muchas cosas importantes, ¿vale? Recuerda, trader, que en este canal de YouTube te vas a encontrar todo lo que vive un trader, toda la parte mental que vive un trader. Vas a encontrar muchos temas, date una buena vuelta. Incluso el curso intensivo que yo doy está aquí en YouTube, lo subí completamente gratis y completo. Así que si te interesa aprender a hacer trading, puedes ver ese curso y seguro que vas a aprender bastante bien. Es algo que te va a ayudar a dejar de perder el tiempo, a empezar a hacer trading de una manera más efectiva. Y bueno, pues si te interesa aprender no nada más trading, sino la parte del psicotrading, el canal de YouTube, el canal donde estás viendo este video, definitivamente es una excelente herramienta. Recuerda, trader, mi nombre es Irán Medina, yo soy un trader mexicano, tengo un poquito más de 8 años haciendo trading, actualmente hago trading con el Nasdaq 100, solamente en la apertura de Nueva York, más o menos a las 8:30 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, es a la hora que yo hago trading y pues normalmente lo que hago es que estoy un poquito antes de la apertura, espero que se acomode el mercado antes de la apertura, ya que abrió el mercado, en base a cómo se acomoda, yo tomo una entrada o a veces tomo una decisión de entrar o de no entrar, ¿no? También es importante. Y pues normalmente mis trades pueden llegar a tardar a veces unos segundos, pero a veces unos minutos, por eso es que yo hago scalping. No porque haga trading en temporalidades pequeñas, sino por el tiempo que duran los trades. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como @iranmedina.scalper. Te dejo el link en la descripción. Por allá comparto pues más de mi día a día, comparto videos que son un poquito diferentes de los que publico acá. Acá como que son videos de formato largo, son videos pensando como para que realmente podamos hablar de ciertos temas, que los desarrollemos. En Instagram son videos muy cortitos, la verdad es que allá la plataforma no se presta para poder profundizar en temas, la gente normalmente que está allá pues es como de su atención es muy cortita y la verdad que acá en YouTube sí se presta para poder hablar de temas largos, la gente está más enfocada, así que si tú estás en YouTube, te felicito por eso, porque la neta, eso es algo muy bueno que te va a ayudar en la vida y en el trading, ¿vale? Entonces, sigue así, sigue trabajando con tu atención sostenida, no nada más viendo videos tontos, sino aprendiendo cosas, siempre va a ser algo muy bueno. Porque eso, te digo, ya después lo puedes trasladar a, por ejemplo, a leer un libro, a tener conversaciones más profundas, a meditar, porque tu atención la puedes enfocar, ¿vale? Es muy, muy importante mantener eso, ¿no? Aléjense lo más que se pueda de las redes sociales que tienen que ver con atención, de de muy poco tiempo, ¿no? Que no te puedes mantener enfocado casi nada como TikTok o como Instagram o los Reels y todo eso, pues trata mejor de no verlos, la verdad. Pero bueno, por allá me puedes encontrar porque estoy seguro que tienes una cuenta en Instagram y no te va a hacer para nada daño seguirme por allá. Trader, vamos a enfocarnos, ¿vale? En la pregunta. La pregunta decía, ¿tu costo de vida qué porcentaje es de tu ingreso? Ok, a ver, fíjate, para poder hablar de eso, la verdad es que sí necesitamos traer a la mesa el tema de la educación financiera. Mira, yo cuando comencé en el mundo del trading, la verdad es que era otra persona, realmente, ¿no? O sea, yo no sé si sepas, pero yo vivía en Tulum hace un poquito más de 8 años, yo estaba en Tulum, estuve viviendo allá más o menos unos 9 años, viví toda la infancia de mi hijo y cuando yo conocí el trading, yo estaba viviendo en Tulum. La verdad es que la primera cosa que a mí me llamó la atención del trading era que yo podía ganar mucho dinero con el trading. La verdad es que estaba pasando una situación difícil. En ese momento estaba tranquilo, pero cuando decidí enfocarme en el trading, dejé mi trabajo porque pensé que iba a ser muy rápido todo lo que iba a pasar con el trading y eso me metió en una situación bastante difícil.
una situación donde hubo días incluso que no comí, hubo días que no tenía ni para pagar la renta porque pensé que el trading me iba a volver millonario inmediatamente, ¿no? Entonces, la verdad es que yo tenía o sea, digo, era una persona completamente diferente, tenía vicios, actualmente no tengo nada de vicios y todo fue gracias también a mi trabajo personal que, que empecé a desarrollar porque quería ser mejor trader. Em, y bueno, la verdad es que digo, era una persona completamente diferente, pensaba diferente, tenía hábitos diferentes y cuando hablo de hábitos también era obviamente de hábitos económicos, hábitos que tenían que ver con el dinero. La verdad es que cuando yo era niño no me dieron a mí educación financiera, ¿no? Mi papá y mi mamá pues eran dos personas que trabajaban casi en gobierno, era una empresa que se dedicaba a darle energía eléctrica a la ciudad, que ya no existe esa compañía, ¿no? Pero ellos trabajaban en esta empresa y pues eran empleados a nivel obrero, ¿no? Mi mamá trabajaba como cajera y mi papá pues era de las personas que se subían a los postes de luz y arreglaban las conexiones eléctricas para que las colonias pudieran tener energía, ¿no? Para que te des una idea. Entonces, pues ellos dos, la verdad, pues eran empleados, no, nunca hablaban, por ejemplo, de pagar impuestos, nunca hablaban de ahorrar ni de invertir, sino simplemente pues era más bien como de, ok, estoy recibiendo dinero y pues con eso lo administro de alguna manera para sacar adelante todo y pues esperar por el ahorro, esperar por el aguinaldo, esperar por el día de pago y se acabó. Entonces, imagínate, pues yo creciendo en un ámbito así, pues obviamente eso fue lo que aprendí, así fue como yo me desenvolví en mi vida, en mi día a día. Yo puse negocios antes de aprender a hacer trading, hice varias cosas donde gané dinero, pero te soy sincero, la verdad es que eso de pagar impuestos y todo eso nunca me había pasado por la mente porque yo ni siquiera sabía, ¿no? Y mucho menos pues lo de ahorrar, así como invertir o cuidar el dinero, la verdad, lo hacía de una manera muy, ¿cómo decirlo? Pues como Dios me dio a entender, ¿no? No lo pensaba mucho, ¿no? Entonces, pues cuando llega a mi vida el mundo del trading, pues yo pensé que simplemente era ganar mucho dinero, ¿no? Y que además muy fácil. Entonces, pues me empecé a meter en el mundo del trading y poco a poco pues fui teniendo ganancias. Llegó un momento donde ya empecé a generar dinero, obviamente después de un tiempo considerable. Empecé a tener ya buenos ingresos y la verdad es que aunque yo ganaba ya una suma considerable para mí en ese entonces, estoy hablando de, por ejemplo, 3,000, 5,000, de repente a picos de $10,000 mensuales, yo la verdad es que me pasaron varias cosas. Una, eh, siempre andaba estresado por el dinero, era algo que me pasaba, era algo que no lo podía controlar. Eh, yo la verdad es que aprendí una gran lección una vez que tuve un viaje con mi esposa y mi hijo, fuimos a ver a mi suegro, que él vive en el estado de Guerrero, para la gente que es de México sabrá por dónde está más o menos, ahí cerca de Acapulco. Fuimos a ver a mi suegro y platicando con él, yo me di cuenta pues, que a mi suegro no le iba muy bien, que digamos, ¿sabes? O sea, es un sueldo normal, ¿no? Como cualquier persona, no muy grande, ¿no? Arriba de entre 500 y $1,000 mensuales. Y yo hablando con él, la verdad es que me di cuenta, pues, que su situación no era muy buena, pero aún así él estaba tranquilo y estaba como disfrutando mucho el momento, y yo lo veía muy relajado, muy tranquilo y la verdad, digo que ya hablando con él, explicándome él sus gastos y todo, y cuánto ganaba y todo, yo sí me quedé como muy sorprendido de verlo tan tranquilo, con tantos problemas, con tan poco ingreso y súper tranquilo, y al mismo tiempo no pude dejar de compararme, porque pues yo, la verdad es que estaba ya ganando una buena suma de dinero, a comparación, por ejemplo, de la masa, ¿no? Porque en México, más o menos, las personas tienen ese ingreso, ¿sabes? Unos $1,000, a los que les va muy bien, 2,000, $3,000 mensuales. Y yo ya tenía eso, yo ganaba mucho más que eso en ese momento, ¿no? Y la verdad es que yo estaba muy estresado con el dinero, ¿sabes? Como, ay, es que el dinero ya no me alcanza,
me siento muy estresado, los gastos y todo. Y fue como, oye, creo que estoy haciendo algo mal, ¿sabes? Porque la manera como yo veo el dinero y la cantidad que tengo y que yo no me pueda sentir así, disfrutar a mi familia, disfrutar la situación, disfrutar la vacación, disfrutar el momento, o sea, ¿qué me está pasando, no? Y entonces fue cuando dije, tengo que cambiar mi manera de ver la vida. Y eso fue algo que cambió mucho para mí porque la verdad que a partir de eso, de decir, oye, estás ganando bien, relájate, ¿no? Y disfruta el momento. Y si vas a estar aquí con la familia, tranquilo y deja que pasen las cosas. Sabrás cómo podrás resolver tus situaciones, llegará el dinero, relájate, ¿no? Entonces, eso fue algo muy chido que me gustó mucho. La verdad, yo siempre lo platico porque fue una gran enseñanza que me dejó mi suegro. Cada vez que lo veo siempre está bien tranquilo. Y eso, la verdad, creo que era algo que le faltaba a mi familia, ¿no? Que yo estuviera más tranquilo, aunque me estaba yendo bien, ¿sabes? Entonces, eso fue por un lado, ¿no? Y te lo dejo aquí como para que si tú eres una persona que siempre está estresada por el dinero, pues que te relajes un poco. Sé que puede haber problemas económicos y situaciones, pero una cosa es eso, pero también cuando estés con la familia y cuando estés en un momento así importante, disfrútalo, disfruta el momento, deja de estar pensando tanto en esa cosa. Cuando tengas que hacer algo al respecto del dinero, pues trabájalo, hazlo. En ese momento sí tendrás que hacer las cosas y ahí es donde te tendrás que enfocar y preocupar y hacer lo que se tenga que hacer. Pero cuando estés con la familia, cuando te toque hacer un viaje, cuando tengas que hacer una plática en el carro y todo, disfrútalo, güey, disfrútalo porque la vida a veces es muy corta y hay que darle la importancia a cada cosa, ¿no? Cuando toca hacer ciertas cosas, hazlas, ¿vale? Eso sería todo, ¿no? Acerca de ese tema, ¿vale? Ahora, cuando yo estoy en este momento de mi vida en el que yo ya estaba generando estos ingresos, la verdad es que también por ahí llegó un momento donde alguien me llegó a preguntar que qué onda con los impuestos, que si yo tenía un contador y todo, y yo la verdad en ese momento sí fue como, me agarraron en curva, así como que, la verdad, a ver, no sé bien nada de eso. Y entonces empecé como a hablar de todo eso y llegué a la conclusión de que estaba yo en un gran problema porque no había pagado nada de impuestos, no tenía ningún tipo de contabilidad de todo esto. Y sí fue como, ok, necesito aprender, necesito buscar a alguien que me ayude porque no quiero meterme en problemas. Y entonces ahí fue donde contacté a una amiga de mi mamá, hablé con mi mamá, le expliqué mi problema, ella me recomendó a alguien. Aquí sí es importante decirte que todo el tema del dinero, el tema de, porque obviamente, a ver, un contador, pues tiene que ver todos tus números, tiene que ver tu situación, tienes que hablar con él con toda la confianza. De alguna manera tiene que ser alguien de tu confianza, ¿sabes? Alguien que tú puedas abrirte de esa forma, ¿no? Porque obviamente el dinero, pues no se lo puedes platicar a cualquiera, ¿no? No puedes hablar de números casi con cualquiera. Entonces ahí fue importante conseguir a alguien con el que yo estuviera bien. Fue una amiga de mi mamá, hablamos, le expliqué, me dijo, ok, mándame tus estados de cuenta, vamos a revisar todo, vamos a ponernos a corriente, no te preocupes, te vamos a ayudar. Órale. Ahí en ese momento descargué mis estados de cuentas de un año, tuve que ir al banco, conseguirlos, todo, y la verdad es que fue choqueante poder ver esos números porque había estado ganando dinero, ¿sabes? Y la verdad es que no había hecho nada al respecto. Y entonces ahí fue cuando comprendí que ese dinero que yo estaba viendo en los papeles, yo ya no lo tenía en mis manos. Y además no había visto dónde se había gastado y, y además tenía que pagar impuestos de ellos. Entonces fue un shock brutal estar en esa situación y ahí fue cuando dije, tengo que hacer un cambio, tengo que aprender a manejar mi dinero. ¿Qué fue lo que hice? Me enfoqué a conseguir información y el primer libro que me llegó a mis manos, y la verdad te lo recomiendo mucho, se llama El hombre más rico de Babilonia. Mira, yo sé que el tema de educación financiera te vas a encontrar mucha información en todos lados, así como de todo. O sea, la verdad es que en este mundo en el que vivimos la información abunda. O sea, la información, tú nada más tienes que dar clic, tu celular te va a dar todo, güey. Tu computadora te va a dar acceso a toda la información.
pero acá lo importante no es nada más tener acceso a él, sino que realmente puedas usar esa información a tu favor y que la puedas aplicar, ¿no? ¿No? Y que puedas profundizar en ella. Entonces, yo sé que va a haber mucha gente acá que me pueda decir, oye, pues es que ese libro es muy básico, o hay muchas más cosas, o hay incluso maestrías, y no sé, no, te puedes profundizar demasiado en cada cosa. Mira, para mí ese libro fue algo que me cambió todo, me cambió el show, porque dice cosas muy sencillas, cosas muy importantes, que si tú las aplicas, la verdad te cambia la vida. Entonces, yo leí ese libro, te lo recomiendo ampliamente. Es un libro muy sencillo, de hecho es casi, casi como una historia, es como si fuera una novelita. Y el libro, pues toca términos muy importantes, ¿sabes? Muy, muy, muy básicos, que digo que te puede cambiar pues, tu concepto, ¿no? Del dinero. Yo lo empecé a entender, a leer, y de las primeras cosas que te habla es de que tienes que tener, primero que nada, la capacidad de ahorrar. Y antes de eso, de poder ahorrar, porque yo sé que ahorita a lo mejor muchos de ustedes no pueden ahorrar. Alguna vez yo le pregunté a mi audiencia, hace años, muchos años, les pregunté, oigan, a ver, explíquenme, díganme algo. Del dinero que ustedes generan cada mes o cada semana, o sea, ¿realmente ustedes sí llegan bien al final de la quincena o al final de la semana o al final del mes? Y les dejé una encuesta y pues sí, me contestaron que muchos, la gran mayoría, llegan muy justos o a veces no llegan bien al final de la semana, o sea, para recibir otra vez el ingreso. Se están gastando su dinero muy pronto y eso habla de la forma como están viviendo, cómo están gastando su dinero. Entonces, el libro al principio habla de eso, ¿no? Habla de esa manera de vivir, explica que la gente que es pobre por su manera de vivir, por su manera de tratar el dinero. Y, y obviamente la gente que tiene mucho dinero, pues también va a ser por lo mismo, por la manera como ve el dinero, por su manera de vivir, por su manera de aplicar ciertos conceptos que tienen que ver con el dinero. Entonces, una persona que pues no tiene educación financiera normalmente se equivoca, ¿sabes? Hace cosas equivocadas, cosas que no son muy buenas para su economía. La gente normalmente ya si te pones a analizar, la gente que es pobre o que no llega a ciertos niveles de riqueza es porque, mira, para empezar no invierte su dinero, ¿sabes? No lo invierte y se lo gasta en cosas que a lo mejor no tienen sentido, no son buenas. Entiendo que también hay mucha gente que apenas si puede pagar para poder sobrevivir con lo mínimo, pero hay mucha gente que gana dinero y que podría llegar a ahorrar, pero no ahorra porque se lo gasta todo. Y normalmente son en cosas que pierden su valor, ¿sabes? El dinero se lo gastan en cosas chiquitas, cosas que van a dejar de funcionar pronto, van a ser inservibles y cosas que después ni las van a poder revender, no incrementan su valor, sino más bien termina siendo basura, ¿sabes? Termina siendo algo que no les dio dinero, más bien se los quitó y al final terminan tirándolo a la basura, termina siendo inservible y ellos el dinero pues ya se lo gastaron y ya no tienen para otras cosas, ¿sabes? Entonces, yo te soy sincero, mucho tiempo viví así. Y él, en el libro, se toca el tema de que uno debe de dejar de hacer eso, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es como solucionar tu situación económica, darte cuenta que hay cosas que no valdría la pena seguir haciéndolas, gastando dinero en cosas que realmente no te va a dejar nada bueno, más bien te está metiendo en problemas. Entonces, es importante hacer una lista de los gastos que tú estás haciendo y darte cuenta qué son tontos, qué gastos realmente pueden ser prescindibles, y dejar de hacerlos, ¿no? Dejar de gastar dinero en ello y empezar a gastar realmente solamente en las cosas que son importantes, de verdad. Obviamente entiendo, no sé, la comida, entiendo la renta, entiendo ciertas cosas que son, pues las necesitas gastar, pero hay cosas que digo, realmente no son tan importantes, ¿no? Que podrías a lo mejor dejar de gastarlas en este momento, ¿no? Más si estás en una situación problemática como la que yo estaba, ¿no? Porque la verdad es que aunque tú tengas mucho dinero, aunque ganes mucho, por ejemplo, yo en ese entonces ganaba de $5,000 a $10,000 mensuales,
la verdad es que si yo no hubiera hecho este cambio, si no hubiera empezado a trabajar con todo esto, o sea, te digo, yo estaba estresado todo el tiempo, ¿no? Estaba estresado, gastaba más dinero del que podía ganar y eso no va bien, ¿sabes? En algún momento truena. Entonces, ¿qué hice? Pues aplicar todo esto que me dice, ¿no? Cosas muy sencillas, pero aplicarlas. Yo te digo, lee el libro con detenimiento y empieza a aplicarlo y puede cambiar. Entonces, bueno, a ver, resumiendo, ¿no? ¿Qué es lo que aprendí ahí? Pues le puse orden a mi vida, ¿sabes? Empecé a darme cuenta que gastaba dinero a lo tonto, ok, esas cosas hay que empezar a bajarle. Yo sé que dan ganas, yo sé que es divertido a veces, o uno quiere, o ya tenemos ciertos impulsos, ciertos hábitos, ciertas mañas, que a veces son difíciles de quitar, pero es importante trabajar en ellas para ya dejar de hacerlo, porque te está quitando dinero, te está metiendo en problemas. Entonces yo empecé a hacer eso, corregí muchos gastos que estaba haciendo, mucha manera de comportarme, y empecé a ahorrar. Empecé haz de cuenta, del dinero que se me iban puras tonterías, obviamente cuando los cortas eso, pues ya tienes un poquito más de dinero y entonces empecé a decir, ok, esto es lo importante, esto es donde voy a meter el dinero, ahora voy a empezar a ahorrar dinero y este dinero lo que voy a hacer es empezar a invertirlo en otra cosa, algo que me deje más dinero, porque mientras tú no inviertas tu dinero y solamente dependas de un solo ingreso, estás en un riesgo bien cabrón, porque si ese ingreso se acaba, no te quiero ni contar en la que te vas a meter, ¿no? Entonces, empezar a invertirlo en otras cosas y dejar de gastar dinero a lo tonto. Entonces, yo empecé a hacer todas estas cosas, empecé a entender más el dinero, obviamente tienes que pagar impuestos, tienes que hacer varias cosas, y al final, pues yo empecé a modificar mi manera de vivir, también como te decía, empezando a cuando se tiene que hablar de dinero y cuando se tiene que trabajar con ello y todo, hacerlo, pero también cuando estás con tu familia y todo, no, o sea, disfrutarlo, ¿no? O sea, enfocarte en lo que estás haciendo. Entonces, hice esos cambios y la verdad que mi vida empezó a mejorar muchísimo. Yo creo que fue una movida muy importante, un cambio que hice y que si no lo hubiera hecho, la verdad es que no estaría yo aquí hablándote, no hubiera mejorado todo lo que mejoré y no estaría tan tranquilo, ¿no? En el momento en el que yo hago trading. Entonces, eso es algo importante que yo te quería comentar acá. Este, y luego también algo que hice que fue importante que tiene que ver con el dinero, fue que también, mira, a ver, ahí te va. Eh, Cuando yo comencé a hacer trading, al principio, como mis ingresos no tenía dinero en ese momento y como mi manera de pensar era diferente, apenas estaba empezando con el trading, mi habilidad no era tan buena, yo estaba también como influenciado por personas eh, que estaban en el medio, en Instagram y todo eso. La verdad es que yo hacía ciertas cosas que ya ahorita yo no las hago y la verdad es que las corregí, ¿no? ¿Qué hacía? Mira, yo pensaba que podía volverme rico inmediatamente. Entonces empecé a arriesgar mucho el dinero, ¿vale? Empecé a arriesgar, tenía por ejemplo $50 y mi idea era multiplicarlo. Al principio yo pensaba, me voy a volver millonario con estos $50, voy a empezar a ganar 100,000, $200,000 con ellos. La verdad es que ni siquiera sabía cómo iba a llegar a eso, pero yo pensaba que lo podía hacer. Pensaba que podía así como subir una cuenta sin retirar nunca y que iba a llegar a millones de dólares en un año, 2 millones de dólares, porque ya sabes que así te la venden, ¿no? Cuando comienzas en el trading. Entonces yo pensé de esa forma al principio, obviamente me topé con la dura realidad de que está bien cabrón y hay muchas cosas al respecto. Igual podemos hablar después de eso. Cuando tú empiezas a manejar dinero, no tienes dinero, la verdad es que no es lo mismo, ¿no? O sea, si tú dependes de tu cuenta de trading para vivir, tomas diferentes decisiones, estás tan presionado que esa presión te hace ver las cosas diferente. Porque mira, una de las cosas más importantes en el trading es estar tranquilo. Y cuando tú no estás tranquilo porque te falta el dinero, porque quieres conseguir dinero, te digo, no va bien. Estás estresado y ese estrés en el trading no va bien. El mercado como que amplifica todo eso y tomas decisiones equivocadas y terminas haciendo un cagadero. Entonces,
yo al principio me empecé a topar con todas estas cosas, ¿no? Yo quería ganar mucho dinero y yo no tenía dinero y de repente empezaba yo a subir la cuenta y como además para poder llegar a sumas grandes, pues estás arriesgando demasiado dinero, ¿sabes? Estás a lo mejor arriesgando el 20, el 30, el 50% en cada trade y es mucho riesgo, güey. O sea, una tontería, un mal trade te termina jodiendo la cuenta por completo. Entonces, yo este tipo de cosas las hice al principio. Poco a poco fui entendiendo que cuando llegaba a cierta cantidad era bueno retirar el dinero y volver a comenzar y llevártela tranquila. Yo me di cuenta que algo que tenía que ir así, o sea, y así lo hice y eso me ayudó bastante, fue que cuando ya se hubiera una cierta cantidad, ese dinero que yo ya generaba, por decir algo, imagínate, empezaba con 200 y llegaba a 400, cuando llegaba a 400, eh, era importante hacer un retiro, o sea, como que comenzar una cuenta nueva. Y esos 200 no gastártelos inmediatamente. Al principio pensaba que sí te lo podías gastar, pero después me fui dando cuenta que esos $200 que ya tenía yo guardados acá me daban un poquito más de tranquilidad en el caso de que volviera a perder mis $200, ¿sabes? Y si de repente llegabas a juntar 800 y tú estabas operando con 200, la verdad es que también eso te hace estar más tranquilo. Entonces yo me di cuenta de que en cuanto tú tienes un poco de dinero acá guardado, es como un colchón psicológico, ¿sabes? Como un colchón que te ayuda a tomar decisiones más tranquilas, a que sepas que no es todo el dinero que tienes, a que no tengas esa presión de que si no ganas dinero todo se jode. Entonces, eso, ese cambio de decir, ok, cuando llego a una cierta cantidad, lo voy a retirar y no me lo voy a gastar, sino que lo voy a tener acá y para como un colchón por cualquier cosa y además de cuidar más tu dinero y además de reinvertirlo, o sea, de que cuando tienes dinero lo vuelves a reinvertir. O sea, toda esa combinación, la verdad es que me ayudó mucho a poder seguir avanzando. Al principio te digo, mi meta era multiplicar mucho el dinero. Al estar queriendo multiplicar mucho el dinero, así como llegar a hacer pasos agigantados, para poder hacer un paso agigantado, pues obviamente tienes que arriesgar mucho dinero. Y a veces, así como ganas, pues a veces así también pierdes. Yo la verdad quemé muchísimas cuentas haciendo esto, porque a veces te toca simplemente una mala racha o tomas una mala decisión y das retrocesos muy cabrones. Yo llegué a un cierto punto donde me di cuenta que era importante entender que, o sea, para que tú puedas generar mucho dinero, necesitas también tener una habilidad del trading muy buena. Necesitas tener también buen dinero, ¿sabes? Y entonces yo dije, ok, yo estoy queriendo llegar a estos niveles sin todavía haber recorrido el camino bien, sin haber realmente llegado a ese punto de maestría de mi habilidad, ni tampoco tengo el dinero para hacerlo. Y entonces lo que hice fue como apostarle más a mi habilidad, al desarrollo de mi habilidad. ¿Qué fue lo que hice? Dije, ¿sabes qué? Ya tengo una cantidad con la que puedo seguir trabajando de aquí en adelante, ya me está dejando un cierto ingreso, ya controlé un poco mis gastos, entiendo que no puedo vivir con todo lo que genero, más bien con un pequeño porcentaje de ello, y más bien lo que voy a hacer ahorita es no enfocarme en llegar a ese punto máximo de dinero, porque al principio yo era como, yo voy a llegar a ser millonario inmediatamente, o en un año ya voy a estar manejando un Lamborghini, sino decir, ok, sí quiero llegar a ese tipo de cosas, sí quiero poder llegar a tener ese flujo de dinero, pero creo que todavía necesito trabajar más para hacerlo. Entonces, va a llegar algún día, lo sé, pero ahorita lo que voy a hacer es bajarle, relajarme tantito y más bien enfocarme en que pueda ser muy bueno capturando ciertos movimientos, en que todos los días pueda hacer las cosas bien, en mejorar mi habilidad, en cumplir mi palabra en cuanto a mis reglas, en cuanto a mi plan, trabajar en mi habilidad mucho más y sí, obviamente, seguir generando dinero porque es importante, obviamente, de eso se trata todo, pero sin arriesgar tanto la cuenta de trading, ¿sabes? Sin que un solo trade te queme la cuenta, güey, sin que un solo trade o dos o tres o una mala racha te queme todo tu trabajo. Entonces dije, vamos a bajarle a un porcentaje, a un riesgo muy chiquito con el cual no pueda quemar mi cuenta, pero que me deje un ingreso con el que, pues, digamos, ya puedes vivir tranquilamente en México y vamos a ir tratando de irle sumando lo más que se pueda, pero a la cuenta sí, pero sobre todo sumándole a la habilidad de trading y volviéndome cada vez mejor persona. Entonces,
eso fue lo que hice al final, ¿sabes? Eso fue lo como yo empecé a avanzar ya más. Corregí mucho mi manera de ver el dinero, corregí mucho cómo yo gastaba mi dinero, los gastos innecesarios los corté, entendí que el dinero debe de ser, sí, o sea, te debes de enfocar en él, sí, pero para hacer las cosas bien y en su momento adecuado y no mezclarlo con lo que te va pasando en la vida, con los viajes, con las pláticas con tu familia. Y empecé a cuidar más mi capital y más bien porque sabía que, o sea, obviamente para poder llegar a cantidades grandes y obviamente a largo plazo, pues lo mejor es siempre tener capital y más bien no querer explotarlo, sino más bien sacarle un pequeño porcentaje y con el tiempo, pues ese porcentaje chiquito, a lo mejor un 10% mensual, a lo mejor ahorita lo ves muy poquito porque es una cuenta pequeña, pero imagínate si tu cuenta ya termina siendo de 400,000 o 500,000 o 1,000,000 o 2,000,000, pues el 10% ya se vuelve algo considerable, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pensé, dije, más bien le voy a apuntar hacia eso, ¿no? Hacia a tener una cuenta grande con el paso de los años y cuando llegue ese momento, también va a ser porque mi habilidad de trading habrá mejorado considerablemente, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo terminé haciendo, esa es la manera como yo lo hago. Y cuando tú me preguntas, pues, oye, ¿cuál es tu costo de vida? ¿Qué porcentaje de tu ingreso es? Yo creo que tu pregunta tiene que ver mucho con, o sea, porque uno piensa que si no te va bien con el trading, si hay meses malos, pues entonces no tienes para pagar la comida, no tienes para pagar la renta, no tienes para... y estás todo presionado, ¿no? Porque ahí tu pregunta al final me dices, hay días de nada operar, festivos, nada de entrada, y yo noto, ¿no? Que a lo mejor tu situación es esa, que de repente dices, oye, pues ¿qué haces cuando no ganas bien? Pues la verdad es que si te lo estás haciendo de esta manera, como te digo, pues estás tranquilo porque ahí tienes considerablemente más dinero, ¿sabes? Porque, pero no porque tengas infinito, sino porque controlaste tu situación económica, controlaste tus gastos, tu manera de estar acá y lo ves a largo plazo. La verdad es que yo por un mes malo, pues no es tan malo cuando lo tomas en consideración con todo el año, ¿no? Cuando dices, bueno, pues es que todo el año me fue bien, hubo meses buenos, malos, de todo, pero al final estás en ganancias y no nada más se trata de este año, sino de los años anteriores. Entonces, todo en conjunto, ya cuando lo ves así, pues un mes malo, una semana mala, o un mes donde no hubo muchas entradas o no tuviste muchas ganancias, pues ya no repercute tanto, ¿no? En tu situación. Obviamente también es importante tener otras fuentes de ingreso, por eso yo también tengo ingresos de otras cosas que tienen que ver con el trading, no tengo otros negocios, no tengo negocios así como de que digas, ah, pues tengo una carnicería u otra cosa, no, o sea, todo mi negocio tiene que ver con el trading y eso obviamente también me da cierta tranquilidad, ¿sabes? Entonces, son muchas cosas, ¿sabes? Entonces, a ver, tu pregunta me dices, ¿cuánto de tu, tu costo de vida, qué porcentaje de tu ingreso es? Pues la verdad es que sí trato de que mi ingreso no sobrepase el 30%, ¿no? De lo que yo gano. El 30, el 20, el 30%, para mí eso me parece, es un gran logro, porque cuando yo comencé, mis ingresos, por ejemplo, me los gastaba todos, ¿sabes? O estaba en al final del mes, ya cuando me ponía nervioso era porque se me estaba acabando, ya nada más me sobraba el 10% de todo lo que había ganado, ¿no? Entonces ahí es donde dices, no mames, güey, o sea, sí te pone muy, muy cabrón. Y cuando, por ejemplo, en el libro del hombre más rico de Babilonia te dice de que tienes que ahorrar, yo, por ejemplo, en ese momento, cuando hablaba de ahorrar, yo no ahorraba nada, güey, ¿sabes? Yo decía, no mames, güey, o sea, y el libro decía, ahorra el 10%, ¿no? Empieza ahorrando el 10%. Pues la verdad es que yo decía, "Uf, ahorrar 10% está cabrón. Yo lo que empecé a hacer ahí fue empezar a ahorrar el 1%, ¿sabes? Y luego ya después el 2%, y ahorita pues ya voy subiéndole bastante, bastante, bastante a mi ahorro, y a ese ahorro pues lo reinvierto. Entonces, eso me ha dado mucha tranquilidad, ¿sabes? He podido ya avanzar y sé que si llega a pasar algo, pues puedo de alguna manera moverme, ¿no? Y hacer las cosas y operar de una manera más tranquila pues ya veremos, ¿no? Qué es lo que se puede hacer y se resuelve, pero ya porque tú estás mucho más tranquilo. Entonces, si tú estás en una situación así, una situación donde estás pasándola mal, pues yo sí te recomiendo que leas este libro y que lo empieces a aplicar porque no importa realmente cuánto dinero ganes, puedes empezar a mejorar tu situación.
haciendo cambios en tu manera de pensar, en tu manera de ver el dinero, porque igual, o sea, así como te digo que no importa si ganas muy poco, puedes hacer un cambio, pues también lo mismo, ¿no? Si ganas mucho dinero y no haces estos cambios, la verdad es que también la puedes sufrir y también puedes estar viviendo al día a día. Y eso, la verdad, pues eso no es vida, por lo menos así como yo lo veo, creo que no vale la pena vivir así, hay que hacer cambios porque, créeme, ya cuando estás del otro lado, donde estás más tranquilo y hay cierto dinero, obviamente se siente muy diferente y la experiencia sí es bien, bien, bien opuesta, ¿no? Entonces yo sí te recomiendo más eso. No estoy hablando de que tienes que tener muchísimo dinero para sentir eso, simplemente yo, por ejemplo, te puedo decir que conozco personas que no tienen casi nada de dinero, sus ingresos son muy bajitos y viven súper tranquilos porque controlaron su situación económica, porque saben ahorrar y cualquier cosa siempre tienen dinero, y personas que ganan más o menos, o pon tú el doble que estas personas que te digo, nunca tienen dinero y siempre están estresados. Entonces dices, no se trata del dinero que ganes, sino más bien de cómo lo veas y cómo lo administres. Entonces, y otra cosa, trader, acerca de lo que me decías, ¿no? En la segunda parte de tu pregunta, que me dices, hay días malos, no hay entradas. Eso también quisiera hablar de ello. Créeme, trader, en los mercados y en cualquier cosa en la vida, siempre hay altos y bajos, y es importante que tú lo tengas en mente para que cuando te suceda, pues no te saque de onda. Si tú crees que siempre va a ser todo poca madre y siempre va a estar súper bien, pues es cuando te saca de onda el que no sea así, ¿no? Pero la verdad es que así como hay días, hay noches y tú debes de estar preparado para ellos. Los mercados no siempre se mueven igual, siempre, haz de cuenta, hay momentos de consolidación y de movimientos, ¿no? Entonces, cuando se consolida, pues hay que esperar. Estos movimientos tú los puedes ver, por ejemplo, en el trading. Si tú observas, a lo mejor antes de la apertura, cuando ya llega todo el volumen, el mercado no se mueve igual, está un poco lento, se va acomodando, ya cuando llega el volumen se mueve. Después de que se mueve, otra vez empieza a poner lento y se vuelve a consolidar y así. Eso lo puedes ver en el día a día, pero también si tú observas la semana, en la semana también te puedes dar cuenta que hay ciertos días, lunes tal vez, el domingo, que ya abre el domingo, entonces desde el domingo, el lunes a lo mejor todavía se está medio acomodando, martes, miércoles y jueves a lo mejor se mueve bonito, y luego ya después viernes ya no tanto, o el jueves después ya no tanto, el viernes tampoco, y otra vez, entonces así como eso, como en el día hay momentos donde mucho movimiento y luego se mueven, o perdón, no se mueve y luego mucho movimiento, pues así también en la semana. Y también si te vas hacia el mes, pues igual va a haber dentro del mes semanas donde se mueve muy bonito y semanas donde no. Y si te vas al año, al mismo tiempo también hay meses donde no se mueve muy bien, luego meses donde se mueve muy bonito y luego otra vez descanso. Ahorita estamos en diciembre, es un mes también así como de muchos días festivos, los movimientos no han estado muy bien, entonces es parte de lo que está sucediendo con los mercados, y así también es la vida, ¿sabes? Hay momentos donde vas a estar más relajado, momentos donde tienes toda la claridad mental, toda la fuerza de la juventud, y harás grandes cosas, y también va a llegar un momento donde ya te va a tocar relajarte y donde todo se volverá a calmar, ¿no? Entonces, así todos en la vida. Entonces, los mercados, pues es lo mismo, no te saques de onda con eso, más bien aprende a darte cuenta cómo se mueven, ocúpalo a tu favor. Cuando las cosas no vayan súper bien o súper movidas, aprende también a no estar queriendo entrar para que no tengas pérdidas innecesarias y que estés lista para poder hacer trading cuando las cosas se compongan, ¿vale? Entonces, bueno, trader, ojalá que te haya gustado mi pregunta. Hablamos de muchas cosas, espero que no te haya revuelto con todo lo que te dije acá. Traté de tocar muchas cosas. Este tipo de cosas yo normalmente, cuando doy un curso intensivo, lo tocamos con más profundidad. Por ejemplo, en el método Fénix hablamos de la situación financiera, hablamos con mucho más detalle, en el curso intensivo también. Entonces, todas estas cosas, obviamente, pues estoy tratando de resumirlas en 39 minutos. A veces siento que como que de repente en algún momento de la conversación sentí que estaba diciendo muchas cosas y traté como de expresarlo de la mejor manera. Te pido una disculpa si te revolví. Espero que haya sido bueno para ti, que más bien haya sido algo que te haya dado un poco de entendimiento. Y si te interesa que hable de algunas cosas extras, pues déjamelo en los comentarios. Déjame saber si te gustó. Si quieres que hablemos de algunas cosas, pues las hablamos. Normalmente yo en Instagram les pregunto
hazme una pregunta y de esas preguntas es de donde yo saco las preguntas o los temas para hablar acá. Déjame tus preguntas, no porque no las conteste en ese momento en Instagram, quiere decir que no te voy a contestar. A veces yo tengo guardado todas esas preguntas y las leo y las voy sacando y es de lo que vamos a ir hablando, ¿vale? Entonces, déjame tus preguntas, está chido. Recuerda, trader, que me puedes encontrar en Instagram, te dejo los links, si quieres estudiar conmigo, tengo un servicio bien chingón que se llama la Cámara del Trader. Ahí en ese servicio te explico los trades que voy tomando en el día a día. Haz de cuenta, tomo un trade, lo grabo y luego después lo explico, pero te explico todos los conceptos que usé para poder tomar la decisión. Más o menos los videos terminan quedando como en unos 15, 20 minutos, a veces un poco más, media hora, porque al principio de la explicación hablo de la parte mental y luego ya después explico toda la parte técnica y ahí se ve pues cómo tomo el trade, exactamente qué fue lo que pensé, por qué estoy entrando ahí, dónde lo protegí, dónde estaba mi take profit y así pues lo estoy grabando, ya tengo como unos 5 meses grabando todos los trades que tomo, todo está explicado ahí en la cámara del trader, cuesta $53 mensuales, tiene garantía de satisfacción, si tú entras y consideras que lo que está ahí no es lo que tú estabas buscando ni te gusta, me mandas un mensaje sin problemas y yo te regreso el dinero. O sea, no tienes que ni crear un caso ahí en el servicio de que pidas tu dinero por ahí. Mándame un mensaje y me dices y yo te regreso el dinero sin ningún pedo. Pero créeme que si entras, te va a encantar y te va a ayudar un montón porque vas a estar conmigo en contacto directo, ¿sabes? Yo te voy a contestar ahí, te voy a grabar videos, te voy a estar explicando cómo yo veo la vida. Es una manera bien sencilla, bien simple de hacer trading, sin complicaciones, está bien chido, bien fácil de aprender y creo que con la repetición cada vez vas a agarrar el pedo y vas a empezar a hacer lo mismo que yo. Toda la gente que está en la cámara del trader lo está haciendo, está teniendo grandes resultados. La verdad es que es muy sencillo, nunca había hecho algo así y terminó siendo algo bien chido para todos. Yo tengo ya casi 2 meses haciendo esta dinámica de la cámara del trader. Me he grabado desde hace como 5 meses, pero hace 2 meses la inicié ya bien como un servicio y la verdad es que he notado grandes cambios en mí, solamente por esta manera como me he estado enfocando, haciéndolo más disciplinado y la verdad es que voy a seguir haciéndolo porque me encanta cómo me siento, cómo veo el mercado, y todo lo que está pasando con toda la gente. Así que bueno, si quieres estar en contacto con eso, te dejo el link, velo aquí abajo del video, ve de qué se trata y si quieres entrar, entra, te va a cambiar la vida, hermano. Estamos en contacto, cuídense mucho, traders. Gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.